Listo. Qué cariñosos son. Bueno, pues muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que nos va a llevar como tal vez 3 semanas, porque está muy bueno el tema de hoy de la confesión y es bastante extenso. Bueno, vamos a dar inicio con la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el segundo cuadrito donde dice ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu Santo, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a la clasecita del día de hoy. Como les digo, el tema de la confesión es bastante extenso. Hoy vamos a ver la primera parte. Dice: el sacramento de la confesión tiene una rica historia en la Iglesia Católica. Una historia que incluía la confesión pública de los pecados. Era algo muy común en toda la cristiandad hasta que los misioneros irlandeses comenzaron a difundir una práctica única que vino inspirada de la tradición monástica del Oriente. Trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. Ya les había yo hecho una explicación así muy rápida de que los primeros cristianos, cuando acudían al culto con los apóstoles, tenían que hacer la reconciliación, pero entonces empezaba cada uno a decir todos sus pecados públicamente y después les otorgaban el perdón de los pecados. Entonces esto se empezó a hacer ya por tradición, pero pues después vemos que cada vez acude más gente, entonces los cultos se prolongaban por mucho tiempo, hasta por casi 10 horas. ¿Por qué? Por la tanta gente que iba y que tenía que decir públicamente sus pecados para que fueran reconciliados, para que pudieran tener participación pues en la Eucaristía, o sea, lo que nosotros conocemos como Eucaristía, pero que es la partición del pan. Entonces empezaron a buscar la manera de cómo acortar los tiempos. Entonces, los primeros que lo empiecen a hacer son los de la Iglesia occidental, oriental más bien. Nosotros somos los occidentales. La Iglesia oriental, ortodoxa, egipcia y todo lo que está por ese rumbo. Empezaron ellos con la práctica privada, pero la Iglesia Católica en sí no la tenía. Entonces se van dando cuenta de que pues eso ayuda mucho en cuestión de acortar tiempos, y pues sabemos que hay muchos pecados que pues realmente te da vergüenza decirlas, si no las quieres decir públicamente. Entonces la Iglesia empieza a buscar la manera de cómo ayudar a los fieles a que pues realicen cada cosa que dijo Jesús que se haga,
que realmente se haga, pero ayudar a los fieles. Entonces empiezan a hacer la práctica privada de la reconciliación y de la penitencia. Y después dice, el sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica prevé la posibilidad de la reiteración del sacramento y abre así el camino a una recepción regular del mismo. O sea que ya viendo la manera de que es secreto, de que es mucho más rápido, más fácil, más ágil, entonces la gente pues ya se dispone a participar más seguidamente de este sacramento. ¿Por qué? Porque el bautizo solo es una vez en la vida, la confirmación es solo una vez en la vida que te dan el sacramento, aunque la recepción de los dones del Espíritu Santo las puedes tener tantas y cuantas veces tú se las pidas al Espíritu Santo. Ahí no tienes límite de veces. Las veces que tú le pidas al Espíritu Santo que venga sobre ti, que confirme tu fe, que te ayude a que tu fe crezca, el Espíritu Santo te va a hacer caso y te va a regalar las gracias y dones que tú estés necesitando, tal vez en ese momento o tal vez para el resto de tu vida. Porque no todos los dones se recepcionan inmediatamente y permanentemente. A veces esos dones los cambia, los varía, dependiendo de la necesidad que tengas en ese momento. Tal vez, por ejemplo, estás pasando por un problema o la familia está pasando por un problema pues grave y tú le pides al Espíritu Santo que te ayude, tal vez te dé el don de fortaleza en ese momento para que tú a su vez puedas fortalecer a la familia. O a lo mejor te da el don de sabiduría para que puedas darles palabras de aliento, de ánimo, de comprensión, para que todos juntos puedan salir adelante en ese problema que están teniendo. Entonces por eso digo que pueden ser variados, tal vez sean permanentes, tal vez no. Ahí sí es como el Espíritu Santo quiere, es a su voluntad. El asunto es pedirlo y Él ya sabe qué es lo que necesitas y es lo que te va a dar. Bueno, después dice, permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. Bueno, en cuestión de los pecados graves son los que a fuerza tienes que confesar porque son los que rompen mucho más fácil y más rápido la gracia. Te deshacen la gracia de Dios, entonces quedas, como su palabra lo dice, desgraciado, o sea, rompe tu amistad con Dios. Entonces tienes que confesarte para que nuevamente puedas estar en gracia. Como es, por ejemplo, el matar a alguien, tal vez con la lengua, tal vez con algún arma, o el decir mentiras, o sea, que tenga que ver con los 10 mandamientos. Cuando tú haces algo que vaya en contra de alguno de los 10 mandamientos, estás ya en pecado grave, porque esos son los pecados mortales, los que matan tanto el cuerpo como el alma. Y los pecados veniales son los que tienes, que son sencillos, como por ejemplo, ves a un mendigo y tienes dinero y no se lo diste, es un pecado de omisión, es un pecado venial, pero es de omisión. ¿Qué pasa? Que cuando rezas el yo pecador, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de palabra, pensamiento, obra y omisión. Esos son pecados de omisión. Entonces es con rezar esto y la bendición que hace el sacerdote inmediatamente después de esa oración, esos pecados ya quedan perdonados, porque el mismo sacerdote lo dice. En este momento no me acuerdo cuál es la fórmula, pero dice que en ese momento ya los pecados están perdonados, pero son los pecados veniales,
Los pecados mortales hay que confesarlos para que después puedas tener derecho de comulgar. Acuérdense que el que no comulga en gracia se traga su propio pecado. Acuérdense que así lo dice San Pablo en su carta. Y después dice, a grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la iglesia practica hasta nuestros días. Efectivamente, antes de dar la misa, muchos sacerdotes se sientan un rato en el confesionario a esperar gente que vaya a confesarse para que pueda estar en gracia y poder comulgar. Bueno, hasta aquí tenemos entendido lo que es y cómo es que se da la confesión, la reconciliación. Ahora vamos a ver cada uno de los nombres que conocemos del sacramento de la confesión. En el primero vemos que dice, se le denomina sacramento de conversión. ¿Por qué de conversión? Porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Y aquí vemos dos citas que nos marca el catecismo, que dice que es Marcos 1:15 y Lucas 15:18. En uno nos dice, ahí está. Marcos, ahí está. Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. ¿Lo leo? Sí, léelo. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Ahí está, esa es la llamada que nos hace Jesús a la conversión. O sea, dejen ya su mal camino, dejen su mala vida, dejen los pecados. Salud, papi, salud. Dejen la forma de vida que están llevando, acérquense, vengan a escuchar la buena nueva, la palabra de Dios que Él está trayendo. Y en Lucas 15:18. Lucas 15. Lucas 15. 18. 15, versículo 18. Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. En este caso estamos hablando del hijo pródigo, que después de que pide esta es la parte de la vida de todo el hombre, porque todos ya tenemos el bautizo y tenemos confirmación, o al menos la gran mayoría de la gente, ya sea católicos o no católicos, la mayoría están bautizados. Son muy pocas las personas que no conocen a Dios porque nadie se los ha predicado. ¿Qué sucede? Que todos ya tenemos la gracia, pero cometemos pecados, nos alejamos de nuestro Padre, nos alejamos de Dios. En el caso, esta parábola del hijo pródigo es una parábola muy bonita porque todos nos vemos reflejados ahí. Cuando decidimos alejarnos completamente de Dios, aunque sabemos que estamos bautizados, que estamos confirmados, pero decidimos llevar una vida completamente alocada. O sea, todos los vicios habidos y por haber, despertamos como que no hubiera Dios, ni siquiera un buenos días, gracias, porque ya desperté hoy, porque mucha gente no despierta. O sea, nada de eso. Vivimos muchos hombres como animalitos, porque los animales pues no tienen el raciocinio
no saben si existe Dios o no existe Dios, pero hasta para eso yo pienso que los animales sí. Son más nobles que el propio Y ser humano. exactamente, son mucho más nobles y hemos visto en muchas imágenes en internet, hay animales que cuando pasa el Santísimo se inclinan, o sea, ya sean perros, gatos o animales no domésticos. Se ha visto que cuando pasa el Santísimo Sacramento, no sé si es porque sienten quién es, le rinden el honor que el Señor se merece. ¿Y cuántos hombres cuando pasan frente a la iglesia o frente al Santísimo ni siquiera se persignan, o sea, pasan como Juan por su patio? O sea, mucha gente vive así. Ahora, cuando se dan cuenta de la forma de vida que están llevando, entonces hacen un alto en su vida y dicen lo que dice ahí: tengo que hacer algo, ya no puedo seguir viviendo así, ya no aguanto. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué hay tanta depresión? Porque en realidad no conocen a Dios, porque si no harían exactamente lo mismo, harían un alto en su vida y dirían: ya no quiero vivir así, ya no quiero vivir angustiado o deprimido, voy a regresar a mi Padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es exactamente lo que dice el hijo pródigo: tengo que hacer algo, voy a regresar a mi padre y le he dicho: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Ah, dijiste todo lo de acá. ¿Y qué hace el padre? Lo rechaza, lo repudia. No, al contrario. Y yo escuchaba una plática de un sacerdote y decía: yo pienso que está mal, dice el padre, el que digan el hijo pródigo. Más bien es el padre pródigo. Pródigo en amor, pródigo en comprensión, porque el que prodiga es el que da, no el que recibe. El que prodiga es el que da, no el que recibe. Entonces decía el padre: el papá de este muchacho era un hombre muy rico. ¿De quién? El papá de este muchacho, de la parábola, era un hombre muy rico. Tenía el dinero, los medios y la gente para mandar a buscar a su hijo. Como en esta época, si un hijo se te pierde, haces todo lo posible o lo imposible para buscarlo y encontrarlo. Pero pues él decide dejarlo, que se vaya. Y dice el padre: yo me lo imagino, dice, subiéndose todos los días a la azotea de su casa a ver si no veía a su hijo. Hasta que un día lo ve regresar, entonces manda a hacer todo lo que él dice. Maten al cordero, al chivo más gordo, al ganado más gordo, vamos a hacer una gran fiesta, que lo bañen, que lo vistan, que le pongan su mejor traje. Él tenía la esperanza de que su hijo tenía que regresar. Por eso lo suelta y le dice: anda, ve, haz lo que quieras. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos permite que hagamos lo que queramos con las gracias que Él nos ha dado. Pero también tiene la esperanza de que un día tú digas: voy a regresar a mi Padre. Él tiene esa esperanza, como Dios tiene la esperanza de que el Hijo diga: voy a regresar a mi papá.
Y entonces ahí es donde Él nos prodiga todo su amor, su perdón, su misericordia, su gracia, su espíritu, su vida, su Hijo. Él nos ha regalado todo eso. Y nosotros Nada. lo desperdiciamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer un alto en nuestra vida, hacer diariamente, si se puede, un examen de conciencia antes de dormir. No sobre tus pecados que hayas cometido. No. Hay que hacer un examen de conciencia para ver qué tanto has agradecido. Porque los pecados no los podemos evitar como tal, porque todavía no hemos llegado a ese grado. Si vamos paso a paso, vamos a llegar a la santidad. Pero mientras en ese inter no podemos dejar de pecar porque es nuestra naturaleza. Hasta con el pensamiento pecamos. Pero ¿de qué sí podemos hacer un examen de conciencia? Es qué tan agradecido soy con Dios. ¿Qué tantas gracias Dios me regaló hoy y que no agradecí? Ahí estaríamos haciendo a un lado el pecado de omisión. Porque estamos reconociendo que Dios nos prodiga todo su amor, toda su misericordia. Entonces, desde el momento en que empezamos a reconocerlo en nuestra vida, va a ser mucho más fácil hacer a un lado las piedras que tenemos en el camino. Porque si no, estaríamos caminando a ciegas, no sabemos dónde vamos a poner nuestro pie. Pero si empezamos a agradecer las gracias que Dios nos da como Padre pródigo, empezaremos a quitar poco a poco cada piedra y empezamos a allanar el camino para los que vienen atrás. ¿Y quiénes son los que vienen atrás? Tu hijo, tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¿Por qué? Porque ciertamente que las palabras dicen muchas cosas, pero el ejemplo arrastra. Entonces decía el Padre, no te preocupes por tus hijos. Tú haz las cosas como Dios te pide que las hagas. Y pide por ellos, pero no hagas las cosas por ellos. Porque el día que tú mueras, tú ya habrás dejado un legado que ellos van a seguir. Entonces ahí tenemos la conversión, que está ligada entonces ¿con qué? Con el agradecimiento. Porque cuando te conviertes empiezas a darte cuenta de todas las gracias que Dios te da. Después dice, se denomina el sacramento de la penitencia. La confesión se le denomina también como sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Y volvemos otra vez a retomar la lectura del hijo pródigo o del padre pródigo. ¿Por qué? El hijo, ¿qué es lo que hace? Primero hace un alto y dice, tengo que hacer algo. Ahí está aceptando que ya no puede vivir como ha estado viviendo. Se arrepiente de su mal proceder,
tenemos el segundo paso que dice acá. Reconoce su situación de pecador. Y después va a reparar lo que hizo mal. ¿Qué es lo que hace? Va con su padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Va, pide perdón y le dice a su papá que él quiere trabajar, pero no como hijo, sino como uno más de los jornaleros. O sea, ahí está la reparación de lo que él cometió. Entonces, el proceso de conversión y de confesión y de arrepentimiento es todo un largo camino que no vamos a terminar en un solo día. Nos va a llevar toda nuestra vida. Porque por cada pecado cometido tenemos que hacer el mismo proceso, un proceso de conversión, un proceso de arrepentimiento, un proceso de decir lo que ya hiciste y un proceso de reparar lo que echaste a perder. No solo pedir perdón. Exactamente, no es solamente perdóname y ya ahí se quedó, sino que tienes que reparar lo que ya echaste a perder. Después, a ver, aquí nos dice, nos da una cita de la primera carta de Juan. Primera de Juan. Ahí está. Ahí está. Primera carta de Juan. 1, 2, ahí está. Primera carta de Juan, capítulo 1, 8 y 9. versículos 8 y 9. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Esto es en cuanto a la iluminación de la conciencia que Dios nos permite, precisamente porque nos ilumina nuestra conciencia cuando aceptamos a Jesús como Salvador, porque esa lectura se refiere a Jesús. Dice, él no era la luz, pero estaba en la luz. O sea, no, como que es un trabalenguas. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Pero aquí nos está hablando de dos personas diferentes. Si lo leemos detenidamente, la primera parte habla de Jesús y la segunda parte habla del Espíritu Santo. Léelo detenidamente y vas a ver que así es. Aunque él no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio ahí de está. la luz. Jesús no era la luz, pero le tocaba dar testimonio. Por eso cuando manda a sus apóstoles, sopla sobre ellos, que dice, reciban al Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Entonces ahí, él no es la luz, pero está dando testimonio de la luz. Ahora, después habla del Espíritu Santo y habla de la iluminación que sigue. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. ¿Cuándo llega al mundo la luz? En Pentecostés. Y los vemos como lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles, incluyendo a la Virgen María.
Entonces ahí habla de dos personas, de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Habla de la iluminación. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos también es una gracia que el Espíritu Santo nos da. ¿Por qué? Porque si no, no te darías cuenta en tu interior de que cometiste pecado, no estarías consciente y seguirías pecando y pecando y pecando. No verías natural. Normal. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, te hace ver y te hace darte cuenta de que estás haciendo un mal porque estás cometiendo un pecado. Y eso te hace retroceder o te hace decir, no, no lo voy a cometer. ¿Por qué? Porque te ilumina la conciencia, porque tienes al Espíritu de Dios, porque tienes la gracia de Dios y porque le pides que en cada paso que tú des, que te indique si es correcto o no. Entonces el Espíritu de Dios nos ilumina y nos hace darnos cuenta de que cuando vas a cometer un pecado te hagas un alto. Entonces tú ya decides, ¿lo hago o no lo hago? Porque podrías pecar inconscientemente cuando no tienes la luz de Dios. Pero cuando pecas conscientemente es doblemente peor el pecado, porque lo estás haciendo con conciencia, porque el Espíritu Santo ya te dijo que está mal lo que vas a hacer. Está peor. Está peor. Por eso te digo, es doblemente pecado. Después dice, se le denomina la confesión también como sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque la declaración o manifestación de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial en este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que cuando uno reconoce que es pecador, que ha cometido un pecado grave contra Él, Él lo recibe como una alabanza. Cuando tú le dices, acuérdense del pasaje del fariseo y del sumo sacerdote, cuando están los dos haciendo su oración y dice Jesús, vean a ese hombre. Y él dice, Señor, te doy gracias porque no soy